Ministro de Educación, ministro de Guerra y Marina, fue diputado, fue senador y otros cargos que llegó a ocupar. Y a pesar de todo eso, él muere pobre en la ciudad de Luque. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta. Realmente yo no me canso de indagar y de conocer su biografía y me quedo realmente impresionada. Porque en la actualidad, yo sé que es odioso hacer las comparaciones, pero mirando cómo quedó nuestro país después de la guerra y todo lo que ellos hicieron. A veces me llaman de en el basurero, de la basura, y no hay basurero. Son actividades que a veces nosotros ya llegó, no por el Estado, no por el docente. Queremos decir eso, queremos hacer esas críticas. Y si nosotros miramos todo lo que hicieron nuestros ancestros, los legados que nos dejaron, yo a veces me pregunto, ¿será que nosotros realmente estamos haciendo algo para dejar una huella linda a nuestros descendientes? Coronel Maciel es un gran héroe que no debe de quedar en el olvido. Para mí también es un orgullo que dentro de ese modesto pueblo surgieron grandes personalidades ilustres que hicieron muchísimo también por nuestro país. Estuvieron en la guerra del Chaco. En esa época, en cuanto a profesionales de salud, había muy poco. Y de Maciel se presentaron dos. La doctora Alfreda Palacios, quien fue esa no lo aprieta. quien fue una de las primeras médicas paraguayas, una de las primeras médicas que fue a servir en la guerra. Lastimosamente contrajo una enfermedad. Allí, no le toque nomás, apretarle allí, apretarle. Apretarle. Le estaba comentando que la doctora Alfreda Palacios, quien fue una de las primeras médicas paraguayas, lastimosamente contrajo una enfermedad y poco tiempo después falleció. También el doctor Federico Zacarías Arza y muchos otros también héroes brasileños, así como el héroe de Pillanduta, el coronel Antón Palacios, Rodolfino López con su vocalidad. Todos esos personajes yo describí también en este material, está también la biografía, porque es lindo conocer, porque el pasado es inseparable de la vida del hombre. Muchas veces para entender el presente debemos de conocer el pasado. Muchas veces no valoramos. ¿Por qué? Por desconocimiento. Y anteriormente nuestra gente, con escasos recursos, hicieron muchísimo. Y eso es digno de admirar, de elogiar y de recordar siempre. Ayer se estaba con el joven de Israel. Nunca escuché que haya pasado en otro lugar. Que se llegó a declarar orden de captura del bombero. Es una anécdota que siempre nosotros contábamos. Justamente hace poco estuve conversando con un docente y me dijo, nunca escuché que haya pasado en otro lugar. Y realmente en Maciel pasó eso. Y muchos se preguntarán qué pasó del bombero. Acaban de encontrar también esa anécdota. Y en este material hay un condensado de varias informaciones de cómo se inició ese modesto pueblo que está ligado por la vía Sonatura. Maciel tiene también sus peculiaridades, tiene algo que no se puede disfrutar en tantos lugares: la paz, la tranquilidad. Y este material es un libro que nace del amor que le tengo a mi terruño, porque tuve también la oportunidad de estar en otros lugares y muchos me preguntaron sobre mi pueblo, sobre el coronel Maciel, y sinceramente yo poco conocía. Y hay personas que me dijeron que nunca escuchado hablar de él. Entonces dije, si poco se conoce, es porque hay poca información. Entonces eso también me motivó para hacer este trabajo de investigación,
que me llevó 6 años. No fue fácil, pero lo logré. Soy novata en la materia, pero el amor que tengo por mi terruño es tan grande y eso me impulsó para llegar hasta el final, y hoy tenemos este material que es pasado y presente de Maciel.